Buenos días, buenas tardes, buenas noches. El día de hoy les traigo un tema que vamos a tratar en un solo video. En este caso es la catequesis sobre el Sagrado Corazón de Jesús, o catequesis el Sagrado Corazón de Jesús. Y esta catequesis está fundamentada en el texto bíblico Mateo capítulo 11, versículo 29. Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Y es como estamos viendo aquí en la portada de esta presentación el día de hoy. Y para iniciar con este tema, antes nos vamos a poner en la presencia de la Santísima Trinidad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu que renueve la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que llenaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que, guiados por el mismo Espíritu, sintamos con rectitud y gocemos siempre de tus consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y bien, como ya vieron el título que tenemos en la portada de este video, dice Catequesis, el Sagrado Corazón de Jesús, y el título que vamos, el texto que vamos a usar, no de referencia, pero sí que lo vamos a recordar a lo largo de la presentación, es Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, como se menciona en el Evangelio de Mateo capítulo 11, versículo 29. La idea central de esta catequesis va de la siguiente forma: el Sagrado Corazón de Jesucristo, que nos revela un corazón verdaderamente humano, el amor con que Dios nos ama. El Sagrado Corazón es Jesucristo, que nos revela un corazón verdaderamente humano, el amor con que Dios nos ama. Pasemos entonces a la primera parte de este encuentro. Y la primera parte tiene que ver con la introducción. ¿Qué hay en el corazón de Jesús? Abrimos en este momento con una pregunta. ¿Qué hay en el corazón de Jesús? ¿Alguien quiere animarse a responder esta primera pregunta? Hola, buenas noches. Buenas noches. Para mi opinión, y en la forma en que Dios, el corazón de Jesús nos ha tratado al mundo entero, siento que lo que hay en el corazón de nuestro Señor Jesús es amor para la humanidad, para el mundo. ¿Alguien más quiere comentar? Aquí no hay, ¿cómo se llama esto? Margen al error. Todas las opiniones son bien recibidas y son aceptadas. Vamos a ver. Como esto lo estamos grabando en vivo, hay gente que trata de entrar, pero veo que alguien trató de entrar, pero se fue. Pero bueno, continuamos. Esa es la primera pregunta, como más o menos tratar de romper el hielo. ¿Qué hay en el corazón de Jesús? Y esta pregunta se la dirijo a ustedes porque esta presentación va a ser así, interactiva. Porque al final vamos a concluir algunas verdades de fe con respecto a esta devoción, que es una de las devociones más ampliamente difundidas en lo que es la Iglesia Católica. Voy a proponer otras preguntas para ir escudriñando en un concepto que más que un concepto es una muestra, como decía mi madre hace un rato, una muestra, es como el amor que hay en el corazón de Jesús, el amor que tiene por todos nosotros. Siguiente pregunta: ¿qué es lo primero que pensamos cuando escuchamos Sagrado Corazón de Jesús? ¿Qué es lo primero que escuchamos? Lo que se nos venga, pues una palabra. ¿Qué es lo primero que pensamos cuando escuchamos Sagrado Corazón de Jesús? Como dice la oración, en vos confío. Ok, ¿alguien más? En mi caso yo pienso que como sagrado es de divino. Nelito, ¿Me dijo? buenas noches. Buenas noches. Es que yo iba a responder a la primera, pero mi teléfono tuvo problemitas. Ah, ok. Entonces yo quería comentar Ajá.
que Jesús nos demuestra a nosotros, Jesús nos demuestra a nosotros un amor infinito, una misericordia sin límite o sea, Él es el que nos ayuda a sentir paz y tranquilidad en momentos difíciles, Ujú. o sea que en realidad pues todo lo tenemos con Jesús, simplemente pues de repente no miramos todas las maravillas y bondades y todo lo que Él tiene para nosotros, pero en realidad eso es lo que Él nos ha demostrado desde el momento en que Él dio su vida por nosotros al morir en la cruz. Ok, muy bien, muy bien. ¿Alguien más que quiera opinar con respecto a la pregunta anterior o sobre la pregunta nueva? Yo quiero agregar a ese, A ver. al nosotros irnos un poco más allá, porque si bien es cierto, sí, Jesús dio la vida por nosotros, pero también recordando que Él nos amó primero, Ujú. porque Él nos pensó antes siquiera de que pudiéramos existir, o sea, antes de la creación de todo el mundo, de toda la humanidad, Él nos pensó desde antes. Entonces, Él que es el amor, no tiene amor, sino que Él es amor, Él es misericordia, Él lo es todo. Entonces, agregándole a eso que acaba de decir, sí, es que Él es amor en todo el sentido, porque Él desde siempre nos pensó. Entonces, es un corazón, a medida que yo he ido escuchando cada vez más, es un corazón que tiene un amor siempre fresco, o sea, Ok. un amor que no cambia, sino que se mantiene. Ujú. Ok. Es un amor actual, podríamos decir también. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Es un Sí, amor actual? exacto. Ok. Y con respecto a la pregunta, ¿qué es lo primero que pensamos cuando escuchamos escuchamos el término Sagrado Corazón de Jesús? Yanera respondió, no sé si ustedes quieren aportar algo más. No sé si alguien quiere comentar o preguntar, comentar algo con respecto a qué es lo primero que pensamos cuando escuchamos Sagrado Corazón de Jesús. ¿No? Aparte de lo que comentó Negra, ¿no? Sí, yo, A ver. ajá, yo también, como lo había empezado antes a decir también en cuanto al tema de sagrado, Uh-huh. sagrado solamente es de lo que viene de lo divino. Entonces, yo pienso en un amor único. En mi caso, yo lo veo así como un amor único, como lo estuvimos hablando anteriormente, un amor sin límites, un amor que se dona siempre. Uh-huh. Ok. Bien, pasemos a la siguiente pregunta. ¿Es solamente el Sagrado Corazón, es solamente una devoción, una imagen, una promesa o una novena? ¿Es solamente una devoción, una imagen, una promesa o una novena? ¿Qué opinan ustedes? Yo diría que todas. Ok. En mi caso, yo diría que es una promesa, además de muchas otras cosas, pero una promesa de nuestro Señor Jesucristo para con la humanidad. Ok. No sé si alguien más quiere opinar algo más. Bien, avanzamos. Aquí yo podría agregar a esta pregunta porque las otras dos preguntas están bien alineadas con lo que sería, que se nos viene a la mente con que la frase Sagrado Corazón de Jesús y la otra, ¿qué hay en el corazón de Jesús? Pero esta pregunta es una pregunta capciosa, les comento por qué. Porque la pregunta inicia, ¿es solamente una devoción, una imagen? ¿Es una devoción, es una imagen, una promesa o una novena? Entonces, allí es, digamos así, lo que es la pregunta capciosa. Si es solamente eso o es algo más. ¿Se entiende? No sé si ahora, en base a la luz nueva que doy con respecto a la pregunta, quieren comentar algo cada uno de ustedes o avanzamos a la siguiente pregunta.
No se escucha si alguien está hablando. No, en mi caso, o sea, yo entiendo que tú lo preguntas, como dices, como una pregunta capciosa, pero en el caso de si es algo más que una devoción, más que solamente una imagen, ¿te refieres a ese punto? Sí, si es solamente eso, si es una devoción, o es una imagen, o una promesa, o una novena. O sea, ¿qué es? O sea, que si es solamente eso o es algo más. A eso me refiero. No, yo opino que es una promesa, pero eso abarca muchas otras cosas que digamos que solo Dios o nuestro Señor Jesucristo sabe, pues, que nosotros no sabemos que hay más allá. Ok, válida la respuesta, muy bien. ¿Alguien más quiere comentar algo? Ahorita se acaba de unir a la reunión Rosy. Saludos y bendiciones, Rosy. Continuamos entonces acá. Amén, igualmente. Saludos. Saludos. Dice. Saludos, bendiciones. Bien, continuamos. El Sagrado Corazón no es una devoción separada de Cristo. Es Cristo mismo, verdadero Dios y verdadero hombre, contemplado desde el misterio de su corazón. Me quiero quedar con esta frase para que la mantengamos presente a lo largo de esta presentación y de este video. ¿Por qué les comento que nos quedemos con esta frase? Porque esto, más adelante, vamos a usar esa misma frase para explicar un punto. Recordemos que hay un dogma de fe que dice que Cristo es verdadero Dios y verdadero hombre. No es un Dios metido en un hombre y no es un hombre semidios. Es verdadero Dios y verdadero hombre. Y en eso yo lo he hablado en otros videos que he comentado por encima de la unión hipostática que tiene la divinidad con la humanidad. En este caso, con la parte corpórea que nosotros tenemos y que Dios nos dio. Entonces, por eso hablamos en esta parte, es Cristo mismo, la devoción al Sagrado Corazón de Jesús no se separa de Cristo porque es Cristo mismo, verdadero Dios y verdadero hombre, contemplado desde el misterio de su corazón. Y entendamos que el corazón no se refiere al órgano, se refiere a la parte más íntima del ser persona. El Catecismo de la Iglesia Católica enseña en su numeral 478, y lo mencionaremos en algunas ocasiones a lo largo de este video, Jesús nos ha conocido y amado con un corazón humano. Jesús nos ha conocido y amado con un corazón humano. No solo con un corazón humano, con sentimientos de hombre, porque recordemos que Él es verdadero Dios y verdadero hombre. Por eso Jesús sentía hambre, sentía sueño, sentía cansancio, sentía tristeza, como vemos en los evangelios cuando dice, y se entristeció, o se apiadó, o sintió compasión, ¿se entiende? Esa parte humana que experimentaba él siendo verdadero hombre y al mismo tiempo sin dejar su divinidad de Dios. En este caso, recordemos que él es la segunda persona de la Santísima Trinidad. Continuamos. Por eso, cuando contemplamos el corazón de Jesús, contemplamos un corazón que ama, que se entrega, que perdona, que sufre por amor y que permanece abierto al hombre. Ahora le hago una pregunta a ustedes en base a lo que yo le he planteado y lo que enseña la Iglesia Católica. El numeral 478 es un poco más amplio, pero esta es la frase que más vamos a utilizar. Jesús nos ha conocido y amado con un corazón humano. Porque Cristo, como les dije hace un rato, estoy rescatando las palabras que dije hace un rato, porque Cristo mismo, verdadero Dios y verdadero hombre, contemplado desde el misterio de su corazón, le damos el peso a ese símbolo que es su sagrado corazón, que es lo más íntimo de él. Entonces la pregunta sería esta: si Cristo nos preguntara hoy, ¿sabes cuánto te amo?, ¿qué responderíamos? Les leo de nuevo la pregunta. Si Cristo nos preguntara hoy, ¿sabes cuánto te amo?, ¿qué responderíamos? Queda la pregunta abierta, pueden responder.
Yo pienso que de repente uno diría sí, pero a la vez es una respuesta que nosotros en nuestro poco entendimiento humano a lo que es realmente un amor o el amor como es Dios, pienso que realmente no somos conscientes de cuánto nos ama Dios. Porque si fuéramos muy conscientes de cuánto nos ama Dios, nos esforzaríamos mucho más para tratar de amarle y corresponderle a ese amor que Él nos da. No podría ser lógicamente de la misma manera porque no somos Dios, pero sí nos esforzaríamos por amarnos más. No sé si se entendió. Sí se entendió. Y es un buen aporte. Pero la pregunta es de índole personal. ¿Por qué le digo que de índole personal? Porque la pregunta está formulada de esta forma. Si Cristo nos preguntara hoy, ¿sabes cuánto te amo? ¿Qué responderíamos? ¿Cuál sería nuestra respuesta? Él respondió sí. Yo diría sí te amo, pero puso sus, voy a usar el término, sus limitaciones como persona en expresarle esa reciprocidad en esa respuesta al amor de Dios. No sé si alguien quiere comentar algo más con respecto a estas preguntas. Estas son preguntas que sirven también para el examen de conciencia, ¿eh? Porque a veces uno se podría quedar en silencio y decir, Chuzo, si Jesús se me apareciera, vamos a ponerlo en un sueño, y me pregunta, ¿sabes cuánto te amo? A ver. O sea, si yo tuviera a nuestro Señor Jesucristo en persona que me hiciera esa pregunta, yo le dijera, no lo sé. No lo sé porque yo, o sea, la idea la tenía antes y se me ha escapado. Pero yo le diría que no lo sé. Porque si yo no lo sé es porque no amo lo suficientemente a Dios. No lo amo como debe ser. ¿Alguien más quiere opinar algo? ¿O comentar algo con respecto a la pregunta? Bien, avanzamos. Le tengo otra pregunta con respecto a lo que hemos compartido y va más o menos mancomunada con la primera pregunta. ¿Nuestra vida demuestra que creemos que Jesús realmente nos ama? ¿Nuestra vida demuestra que creemos que Jesús realmente nos ama? ¿Qué podrían comentar al respecto? Yo voy nuevamente a comentar. Creo que son preguntas que uno podría pensar de buenas a primeras que son fáciles. Pero son preguntas tan profundas porque creo que a veces uno no tiene como respuestas o tal vez uno no lo piensa tanto. Por lo menos, si yo en mi vida se reflejara que Dios me ama, es parte de la pregunta, ¿no? Te la vuelvo a hacer, dice, ¿nuestra vida demuestra que creemos que Jesús realmente nos ama? Yo digo que sí, ¿no? Sí, porque definitivamente el que yo esté en este mundo es por la gracia de Dios, por el amor que Él tiene por mí, sabiéndolo de manera personal. Y no en el sentido de que a veces uno no es un testimonio de ese amor que debemos irradiar, que Dios expresa en cada uno de nosotros. Ok. No sé si alguien más quiere comentar algo con respecto a la pregunta, se la leo de nuevo. ¿Nuestra vida demuestra que creemos que Jesús realmente nos ama? Esa es una pregunta como cuando nuestro Señor Jesucristo le preguntó a Pedro, ¿no? Ajá.
Jesús le preguntó que ¿tú me amas? Algo así. Sí, Pedro, ¿me amas más que estos? Tú sabes que te quiero. Ajá. Tú sabes que te quiero. Pero al hacer esa pregunta en ese tiempo, uno se queda así pensando tantas cosas. Pero bueno, yo sé que nuestro Señor Jesucristo nos quiere o me quiere porque estoy aquí en la tierra, estoy viva. Él me creó y por algo Él me creó. Muy Gracias. bien. Muy bien, muy bien. Recordemos que no hay respuestas malas. Realmente lo que buscamos es llegar a una conclusión en base a sus opiniones y experiencias, aunque sean mínimas o nulas, de qué se trata este tema del Sagrado Corazón de Jesús. Pasemos a la siguiente imagen. Llegamos a la parte número 2. En esta parte número 2 tratamos ahora el tema con esta frase: el corazón en la Sagrada Escritura. El corazón en la Sagrada Escritura. Y como ven aquí en la imagen, tengo 3 textos bíblicos que cito para compartir con ustedes. En el primer texto bíblico, Dios quiere nuestro corazón. En la Biblia, el corazón representa el centro de la persona, o sea, la parte central. Y en la Biblia, en el Antiguo Testamento, cuando se habla del corazón, se habla de los pensamientos de la persona, de los deseos, de los sentimientos, de todo esto, no solamente como algo de sentimiento, sino del pensamiento, de la forma de esa persona ser, el ser pues de la persona, digámoslo así. Entonces para eso, ahí les puse un texto, no sé si alguien lo quiere leer de ahí mismo de la pantalla. En este caso es de Deuteronomio capítulo 6, versículo 5. ¿Alguien? Sí, yo. Ok. Dice Deuteronomio capítulo 6, versículo 5. Ajá. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Exacto. Este primer texto nos recuerda eso. Dios no pide una parte. En este caso, no pide Dios, me amarás con todo tu corazón, o sea, con el órgano. Entendiendo el concepto de que la Biblia, el corazón representa el centro de la persona, del ser. Entonces, Dios quiere el corazón entero, o sea, todo el interior, todo el ser, lo más íntimo, para que entonces de adentro hacia afuera nos convirtamos de corazón a Él, no por sentimiento, sino por elección, una elección libre y voluntaria. Aquí agrego a este punto este texto: pero el pecado ha herido el corazón humano. Y esto pasó, recordemos que con el pecado de Adán y Eva, cuando se introduce el pecado de Adán y Eva, este hiere nuestro corazón humano y hace que no estemos siempre de cara a Dios. Ojo, cuidado con esto que acabo de decir. No quiere decir que Dios nos creó robotizados para alabarle y que cuando entró el pecado, perdimos esa habilidad. No, siempre fuimos libres y por eso pudimos elegir hacer algo mal. En este caso, Adán y Eva, cuando comieron del fruto prohibido. Entonces, continuamos. Por eso Dios promete en Ezequiel capítulo 36, versículo 26. ¿Alguien que lo lea, por favor? Yo lo voy a leer nuevamente. Okay. Ezequiel capítulo 36, versículo 26. Ajá. Os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Así es. Y eso es porque el Señor sabe que nuestro corazón está herido por el pecado original. Recordemos que en el Antiguo Testamento, en la Antigua Alianza, no había lo que conocemos nosotros como el bautismo en la Iglesia Católica, el cual nos hace pasar de un corazón herido a un corazón que se puede reparar por los méritos de Cristo a través del bautismo. Eso nos, voy a usar el término, eso nos reconcilia con Dios, y más en los niños se ve esto, y también en los adultos, claro está, si se bautizan adultos, para que ya no tengamos el pecado original y todos los pecados que hemos cometido hasta esa fecha.
Pongamos así, un niño no ha cometido pecado, pero un niño nace con un pecado de nacimiento. Y uno dirá, ¿pero qué pecado puede haber cometido? El pecado que cometieron Adán y Eva. Entonces ahí en un niño le inserta un corazón nuevo. Claro, no es literalmente un órgano nuevo, sino que volvemos al concepto de lo que es el corazón. El corazón representa el centro de la persona, lo más íntimo del ser, o sea, del ser persona. Entonces, en esta promesa de Ezequiel, capítulo 36, versículo 26, se nos recuerda que Dios nos dará un corazón nuevo, un interior nuevo, y pondrá un espíritu nuevo dentro de vosotros. Y ese espíritu es una promesa. Esa promesa se ve cumplida en el Nuevo Testamento con el Espíritu Santo, que es el que desciende cuando recibimos el bautismo, y cuando recibimos la confirmación es reconfirmado ese Espíritu en nosotros. Para salir, como se narra en el libro de Hechos de los Apóstoles, que los apóstoles reciben al Espíritu Santo, salen entonces a hablar de Dios. Pero todo esto desde la parte libre y voluntaria. Continuamos. Aquí comienza a aparecer una gran promesa, lo que hablábamos hace un rato. Dios no solamente quiere perdonar al hombre, quiere transformarlo. Jesús nos muestra su corazón. Llegamos al Evangelio. Mateo capítulo 11, versículo del 28 al 29. Mateo capítulo 11, versículo del 28 al 29. ¿Quién lo quiere leer? Dice, venid a mí todos los que estáis cansados, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Exactamente. Y si regresamos al principio, ese era el título que teníamos debajo de la presentación. Acabo de regresarlo. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Mateo 11, 29. Regresando acá, es eso. Vengamos al Señor. El Señor sale a nuestro encuentro en tanto cuanto nosotros no vayamos a ese encuentro. Él está ahí esperando. Hoy hablaba con mi hija de ese tema y le decía, cuando uno se porta mal, Dios no está en su corazón, pero Él no se va. Él está al lado de uno, esperando que nosotros vayamos a Él. Y ir a Él no es literalmente ir a la iglesia, o ir a un templo, o ir a un culto, sino realmente es poner mi espíritu, mi corazón, como decimos en la misa, el Padre cuando dice, y levantemos el corazón, y nosotros decimos, lo tenemos levantado hacia el Señor. ¿Qué quiere decir? Levantemos nuestra alma hacia el Señor, o sea, pongamos nuestra mirada en Él, y nosotros respondemos, lo tenemos levantado nuestra alma, nuestro corazón, nuestro ser hacia el Señor. ¿Ok? Entonces, regresando acá al texto, debemos venid a mí todos los que estén cansados, esa es la primera parte, y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Cuando vayamos a Él, no solamente se trata que Él haga todo y nosotros no hagamos nada, y que bueno, ya llegué, Señor, ahora conviérteme, sino llegamos a donde Él y somos discípulos de Él, por ende lo comenzamos a seguir y aprendemos de Él, que es manso y humilde ¿de qué? De corazón, o sea, de su ser interior. Porque muchos confunden este texto y dicen, hay que ser manso, o sea, que hay que ser así medio bobo, y humilde de corazón. Bueno, hay que ser humilde de corazón, o sea, que tiene que vivir pobre. No, tú puedes ser manso y humilde y ser una persona que trabaje en honestidad, tengas un buen empleo, tengas una buena posición económica, y aún así puedes llegar a ser manso y humilde de corazón. Y tampoco se trata de ser manso y humilde de corazón a tu interior y que con todo el mundo tú explotas y te llevas a todo el mundo por delante, y porque tienes más, entre comillas, carácter que los demás. No, el carácter es el dominio de uno mismo. El carácter no es imponer lo que tú quieres sobre los otros. ¿Ok? Continuamos. A partir de estos tres textos les tengo algunas preguntas para ustedes.
¿Qué características de Jesús destacan aquí? Hablamos específicamente del último texto. Creo que ya me adelanté algunas. No sé si alguien quiere compartirlas. ¿La puede recompartir para saber que me están escuchando bien, ¿no? Obviamente. ¿Qué características de Jesús destacan aquí, en este último texto que acabamos de leer? La humildad. Ok. ¿Alguien más? Yo digo que también la mansedumbre. Ok. ¿Alguien más? Bien. Aquí hay un detalle interesante que quiero destacar. No dice, aprendan solamente mis enseñanzas en el texto que acabamos de leer. Dice, aprendan de mí. Y añade, soy manso y humilde de corazón. El cristianismo no consiste solamente en aprender doctrinas. Y ahí nos podemos engañar muchos. Saber muchas Biblias, saber muchos versículos, muchos capítulos, cómo responder, dominar el catecismo, saber cómo se celebra la Santa Misa, todo esto. Pero si yo, como dice una canción, si yo no tengo amor, yo nada soy Señor. Y ese amor en la Sagrada Escritura se le denomina como caridad. Si yo no tengo caridad, yo nada soy Señor. El amor es comprensivo, el amor es servicial, el amor no busca envidia, el amor no busca el mal. Continuamos. Consiste el cristianismo en adquirir el corazón de Cristo, o sea, hacernos otros Cristos. ¿Pero en qué nivel? Al nivel que el Maestro nos enseña, a ser mansos y humildes de corazón. O sea, ser otros Cristos, tener ese mismo grado de intimidad. Ahora, con lo expresado, tengo una pregunta para ustedes. ¿Qué tendría que cambiar en nosotros para que nuestro corazón se pareciera más al de Jesús? ¿Qué tendría que cambiar en nosotros para que nuestro corazón se parezca más al de Jesús? Todo. Ok, muy bien. ¿Alguien más? Yo digo que sí, agregando todo y abrir nuestro corazón a Él, porque Él es, por medio de Él, es que nosotros podemos ser, o podemos imitar, ese ser manso y humilde de corazón, porque eso no viene de nosotros, ni, bueno, yo ahora quiero ser el más bueno, quiero ser el que tiene más mansedumbre, sino que eso es una gracia también que viene de Dios. Así es, así es. Un dato que quiero agregar con respecto a esto, y lo han dicho muy bien todo. ¿Qué tendría que cambiar en nosotros para que nuestro corazón se pareciera más al de Jesús? El hecho de responder sí al llamado. Dios no hace un llamado todos los días. Ese llamado nosotros debemos responder, sí Señor, sí quiero, aunque no entendamos, aunque uno no quiera, aunque uno pueda poner, nosotros debemos responder, Señor, aquí estoy, que se haga en mí según tu palabra. Y de este personaje bíblico e importante dentro de la fe católica, hablaremos más adelante. ¿Quién pronunció esta frase? Solamente hago un spoiler. Continuamos. Pasamos ahora a la parte 3 de este video. Y en esta parte vamos a hablar un poco del corazón traspasado de Jesús. Ahora llegamos al centro de toda la catequesis. Esta es una imagen, si ven la imagen que le estoy compartiendo en estos momentos, es una imagen representativa del momento
en que Cristo murió. Al que vemos a la mano derecha de la imagen es el que representaría a el discípulo amado. La que vemos de azul sería la Santísima Virgen María, y la que vemos en amarillo sería María Magdalena, para que tengamos una idea. Y para eso vamos a leer Juan capítulo 19, versículo del 33 al 34. O sea, el 33 y 34. Juan capítulo 19, versículo del 33 al 34. ¿Alguien lo puede leer, por favor? Es este que está aquí puesto. Sí, ese mismo. Un soldado le atravesó el costado con una lanza, y al punto salió sangre y agua. Exactamente. Jesús ha muerto en la cruz. Un soldado atraviesa su costado y brota sangre y agua. Aquí aparece una verdad decisiva. El corazón de Jesús se abre cuando Jesús se entrega completamente. Ya cuando Jesús dice, después que dice, Padre, te encomiendo mi espíritu, estoy parafraseando el texto, Jesús expiró y su cabeza cayó. Luego, a los otros soldados les quiebran las piernas, pero a Jesús no le quiebran las piernas, porque era parte de una profecía que se hablaba en el Antiguo Testamento, que ninguno de tus huesos se quebraría. No sé si lo habrán escuchado. Igual se vuelve a narrar en ese pasaje del Evangelio. Y más adelante viene la parte cuando el soldado le atraviesa el costado con la lanza. Una lanza que se le conoce históricamente como la lanza del destino. Y de esa lanza brotó, de ese costado abierto brotó agua y sangre. Les leo de nuevo, el corazón de Jesús se abre cuando Jesús se entrega completamente. La devoción al Sagrado Corazón nace de la contemplación de este amor, el que dio la vida por los demás. Y por los demás es a toda la humanidad, para darnos la oportunidad de poder ir al cielo. Ven cómo esta devoción no solamente se trata de ver voy a hacer una palabrita, un órgano como el corazón, o de hablar de sentimientos, sino de hablar de una elección de un Dios, por decir un término, por su criatura. En este caso, la elección de Dios por su criatura. Dios no le bastó simplemente con decir, bueno, yo lo saco del Edén y allá resuelvan como puedan, sino que Él siempre salió al rescate, a la búsqueda de ese hombre, de esa mujer, de ese niño perdido, porque Él, en su infinito amor, porque Él es amor, Él siempre va a salir a nuestro encuentro. Pero Él llegará y tocará la puerta, y está en nosotros abrir esa puerta. ¿Y la puerta cuál es? La puerta de nuestro ser interior más íntimo, el corazón de nosotros. No podemos separar corazón, cruz, sacrificio, sangre, agua, iglesia, sacramentos, misericordia. No podemos separar estos elementos. Se los leo de nuevo para que lo tengan ahí presente. Corazón, cruz, sacrificio, sangre y agua, iglesia, sacramentos y misericordia. ¿Por qué no lo podemos separar? Porque Cristo muestra su amor por la humanidad en una cruz, dándose Él como ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que es el sacrificio. De Él sale sangre y agua, que la Iglesia ha interpretado siempre como el nacimiento de la propia Iglesia, del costado abierto de Cristo y de los sacramentos, que es lo que mencionamos después, y de ahí brota su misericordia, porque la misericordia de Dios se extiende a darnos sacramentos que nos permitan fortalecer nuestro diario caminar. Por eso vamos viendo cómo esta devoción del Sagrado Corazón de Jesús se le conoce también como la devoción de las devociones, porque aquí estamos entrando en el ser íntimo de Dios, en ese mar de misericordia y de amor infinito
que tiene para cada uno de nosotros. Como comentario les tengo acá San Agustín, padre de la Iglesia, que vivió entre el siglo IV y siglo V, hablamos del año 354 al 430, contempló el costado abierto de Cristo en relación con el misterio de la Iglesia, o sea, de la presencia o el surgimiento o nacimiento de la Iglesia. Así como Eva fue formada del costado abierto de Adán, la Iglesia es contemplada en relación con el costado abierto del nuevo Adán, que es Jesús el Señor. San Juan Crisóstomo, padre de la Iglesia de los siglos IV y V, año 349 al 407, también profundizó en el misterio de la sangre y el agua que brotan del costado de Cristo. En base a esto, tengo una pregunta para ustedes en este punto número 3. ¿Qué nos dice un corazón abierto sobre la manera que Jesús ama? ¿Qué nos dice un corazón abierto sobre la manera en que Jesús ama? ¿Alguien quiere responder? Repite, disculpa que me tuve que mover un momentito. Ven. ¿Qué nos dice un corazón abierto sobre la manera en que Jesús nos ama? Yo sé que cómo dudar del amor de Dios al ver una imagen o hacerse la imagen mental de un corazón abierto. O sea, que Él estuvo dispuesto a recibir todo esto por ese amor que tiene, que siempre ha tenido por nosotros. Yo pienso que es una manera muy profunda de expresar el amor por parte de Jesús hacia nosotros. ¿Alguien más quiere opinar algo? Del corazón abierto de Jesús sale toda la misericordia que hay para la humanidad. Ok, muy bien. ¿Alguien más? Recuerdo la pregunta por si alguien no la tiene así a mano. ¿Qué nos dice un corazón abierto sobre la manera en que Jesús nos ama? Y les tengo una respuesta. Esto de ver este corazón abierto sobre la manera en que Jesús nos ama, nos dice algo muy importante. Jesús no ama a medias, se entrega por completo. Jesús no nos ama a medias, se entrega por completo. No hay amor más grande que el que da la vida por el otro. Continuamos este video de presentación. Pasamos al punto número 4. Padres apostólicos y los padres de la Iglesia. ¿Qué mencionan ellos? Voy a hacer un breve resumen. Los padres apostólicos son los que vivieron desde el siglo I, siglo II. Los padres de la Iglesia están desde el siglo IV hasta el siglo V, VI, VII más o menos. Y vamos a hablar de algunos santos posteriores que tengo aquí de ejemplo y podemos ver en la imagen. Empezamos con esto. Debemos hacer una precisión histórica. La expresión devoción al Sagrado Corazón aparece muchos siglos después, pero la realidad que contemplamos está presente desde el principio. Cristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Cristo realmente encarnado. Cristo realmente crucificado. Cristo realmente resucitado. Cristo que entrega su vida por nosotros. Esto, entre los padres apostólicos, encontramos a San Clemente de Roma, siglo I, San Ignacio de Antioquía, siglo I y siglo II, San Policarpo de Esmirna, siglo II.
Siglo I hablamos del año 0 hasta el año 100. El siglo II hablamos del año 100 al 200, después de Cristo. Muchos de ellos discípulos directos de los apóstoles. ¿Ok? Ellos no desarrollaron todavía una devoción al Sagrado Corazón de Jesús, como la conocemos hoy. Pero defendieron el núcleo de nuestra fe. El Hijo de Dios verdaderamente se hizo hombre y verdaderamente entregó su vida por nosotros. Después, ya un par de siglos después, siglo IV, siglo V en este caso, los padres de la Iglesia profundizaron en el misterio de Cristo y de su costado abierto. Entre ellos está San Agustín, siglo IV, siglo V, San Juan Crisóstomo, siglo IV, siglo V, y posteriormente aparecen otros santos, ya como San Buenaventura. Hablamos del siglo XIII, aunque acá en la diapositiva puse siglo XIV, pero era siglo XIII. San Gertrudis la Grande, no tengo aquí mencionada a ella, pero ella del siglo XIII también. Y tenemos a Santa Catalina de Siena en el siglo XIV. Aquí cabe destacar que las ilustraciones, San Buenaventura hablaba de ese tema del corazón de Jesús, al igual que Santa Gertrudis y Santa Catalina. Pero en las ilustraciones que tengo acá para compartirles, ven que al lado de la imagen donde dice, arriba de la imagen donde dice San Buenaventura, él era considerado un místico medieval, y Santa Catalina de Siena contempla el intercambio de corazones con el Salvador. Continuamos. La devoción posterior no inventa un nuevo Cristo. Contempla con mayor profundidad el amor de Cristo que la Iglesia recibe de los apóstoles. Recordemos que nuestra Iglesia católica es una, santa, católica y apostólica. Me quiero quedar con la última parte, porque está fundamentada en lo que los apóstoles recibieron del propio Cristo, que nosotros llamamos el depósito de la fe, y cuyas dos vías de revelación, que tienen la misma autoridad, es la Sagrada Escritura y la Sagrada Tradición. Y lo que la pueden interpretar de manera infalible es el magisterio de la Iglesia católica y los que estén adheridos a dicho magisterio. Ahora les traigo una pregunta. A partir de toda la información de los testimonios históricos de los padres, tanto los padres apostólicos como los padres de la Iglesia y algunos santos después, antes de que se formalizara verdaderamente la devoción al Sagrado Corazón, la pregunta es: ¿por qué creen que la Iglesia necesitó siglos para expresar de manera explícita la devoción al Sagrado Corazón de Jesús? Les leo de nuevo. ¿Por qué creen que la Iglesia necesitó siglos para expresar de manera explícita la devoción al Sagrado Corazón de Jesús? Bueno, yo pienso en todo lo que vivo estudiando, aprendiendo, poco realmente para lo que tiene la Iglesia en más de 2000 años. Siento que la Iglesia nunca va separada, y no podría ir separada porque es la que nos funda, no podría ir separada de las verdades de fe. Entonces, siempre, por la guía del Espíritu Santo, nosotros como seres humanos a veces no es que entendemos algo de buenas a primeras. Es lo que yo pienso, que parte de la Iglesia en algún momento ha tenido que poder entender desde el corazón, desde la enseñanza, que no solamente vemos plasmado en la Sagrada Escritura, sino estos hombres que acabas de mencionar, hombres y mujeres, que han sido testigos a lo largo de los siglos, desde que Jesús está, luego asciende a los cielos, y bueno, sobre todo esta devoción tan hermosa que nace justo a los pies de cuando Jesús es traspasado por esta lanza. Entonces, en mi caso pienso que la Iglesia a veces ha tenido que poder entender esta revelación para poder llevarla a que sea una realidad, pero que cada una de estas cosas que comparte la Iglesia, su fin último siempre es llevarnos hacia Dios. Porque muchas veces, por lo menos
esto a veces no se conoce tanto, el tema de la devoción al Sagrado Corazón. De repente no de manera profunda, tal vez se conoce como un título, pero no entendiendo qué quiere decir esto, cómo nace esta devoción, viendo a Cristo no solamente como una persona que murió por nosotros, sino viéndolo desde ese amor único. Entonces yo pienso que la Iglesia ha tenido que poder entenderlo para poder llevarlo por lo menos hasta nuestra fecha o hasta nuestros días, para que nosotros podamos vivirlo, invitarnos a vivirlo, que al final es siempre siendo todo para la mayor gloria de Dios. Ok, muchas gracias Ingrid por tus comentarios. No sé si alguien quiere agregar algo más. ¿No? Bien, les comparto una conclusión con respecto a este apartado número 4. La fe es una semilla apostólica que la Iglesia profundiza a través del tiempo. La fe es una semilla apostólica que la Iglesia profundiza a través del tiempo. Entonces, todo lo que la Iglesia enseña y considera que es bueno y sirve para el crecimiento de la fe, la Iglesia va profundizando hasta que llega a una verdad, y esa verdad nos conduce a Cristo, porque en realidad todas estas devociones, no solo las devociones al Sagrado Corazón de Jesús, el Inmaculado Corazón de María o algún santo o santa, deben redundar, deben dirigirse y nos deben llevar al Cristo que es camino, verdad y vida. Y eso requiere un tiempo, no es de golpe, no es un milagro como que te golpeó una sabiduría extraña, y no, es un proceso, porque nosotros no somos computadoras que agarramos y sacamos una cosa y nos la metemos en la cabeza, sino que hay un proceso. Y al igual la Iglesia es como un cuerpo, y es el cuerpo místico de Cristo, y por ende tiene que ir descubriendo y se continuará descubriendo cosas de Cristo. No es que esté inventando revelación, sino que profundiza y se va aclarando lo que se recibió, como dice acá el texto, como una semilla apostólica. La fe es una semilla apostólica que la Iglesia profundiza sin cambiar nada, sino que profundiza y se mete en ese mar de conocimiento. ¿Para qué? Para redundar en aferrarnos más a Cristo. Recordemos también la parte importante de que esta frase que dio San Juan Pablo II y otros santos también hacían alusión a esta misma frase, claro, en sus propias palabras, que es: la fe y la razón son las dos alas que nos conducen al cielo. Continuamos. Punto número 5. A ver, cuéntame. Quiere decir que entonces lo que yo comenté, en base a lo que acabas de comentar, es que es así. La Iglesia es ese entendimiento, ese entendimiento que tenemos que tener para poder llegar a este punto. Sí, y se va revelando paulatinamente. No es que todo lo recibimos de golpe y ya, sino que siempre hay revelaciones en ese sentido, no revelaciones al grado de las revelaciones que están en la Sagrada Escritura, sino más bien podríamos decir que son revelaciones que se van dando profundizando lo mismo ya revelado, sin salirse de eso, de ese esquema, ¿ok? Manteniendo el mismo esquema de revelación que es la que los dieron los apóstoles, que con eso se cierra el depósito de la fe. Profundizando en eso mismo, podemos encontrar un mar de conocimiento que nos conduce a un mar de amar más a Dios y a su vez amar más al prójimo. ¿Alguna otra pregunta o comentario antes de continuar? ¿No? Bien. Y continuamos ahora con la diapositiva o la presentación, la parte número 5 de este video. Y llegamos a la parte de María y el corazón de Jesús. Para eso vamos a leer el texto que tenemos acá en pantalla. Lucas capítulo 2, versículo 19. Lucas capítulo 2, versículo 19. ¿Alguien que lo pueda leer, por favor? Sí, voy a leerlo. María conservaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Ok, muy bien, gracias. Y si ven, aquí viene
esta parte que habíamos conversado. Y quiero dar la observación con respecto al corazón de Jesús y al corazón de María. Aquí esta imagen nos ilustra muy bien esa parte. El corazón de Jesús, que vemos en el pecho de él, y el corazón de María. Se le conoce como el Sagrado Corazón de Jesús y el Inmaculado Corazón de María. Como habíamos hablado también en una parte del video, el corazón no representa solamente la parte del sentimiento, sino que representa la parte intelectual, la parte del pensamiento, del razonamiento de la persona. Eso lo vemos en el Antiguo Testamento y también lo vemos en el Nuevo Testamento con este texto del capítulo 2, versículo 19, de donde dice: María conservaba todas estas cosas y las meditaba ¿en dónde? En su corazón. Hoy en día tenemos el concepto de que la mente y el corazón, la mente es la que razona y el corazón es el que siente, como dicen muchas canciones y músicas que escuchamos, ¿no? Pero en ese tiempo todo se centralizaba en el corazón. Recordemos que la imagen del corazón no es una imagen de un órgano, sino estamos hablando de lo más íntimo del ser persona, la intimidad del ser persona. Y Cristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Y Él siente como persona. Recordemos lo que le comentaba anteriormente. Él lloró, sintió hambre, se sentía cansado, tenía sueño, sentía compasión, sentía tristeza, sentía incluso incomodidad o podía ponerse hasta molesto. Pero todo esto es o va relacionado con el tema de su corazón, del ser persona. Ahora, regresando al tema de María, conservaba todo esto en su corazón y lo meditaba. No se trata solo de que el corazón de Jesús latía igual que el de María, no, sino que más bien ella conservaba y meditaba esas cosas en su ser persona, en lo más interior de ella, del ser como persona. María aprende a contemplar a Cristo desde su corazón. Ahora les invito a leer como valor agregado, eso se lo voy a compartir yo acá, porque no lo tengo en la imagen acá. Juan capítulo 19, versículo 25. Juan capítulo 19, versículo 25. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre, que era la imagen que recordábamos al principio. Es más, se la voy a volver a mostrar, que es la imagen que estamos viendo ahorita en pantalla, que tiene que ver con el tema de el momento. ¿Cómo nace la devoción? ¿Cómo? La imagen que es cómo nace la devoción del Sagrado Corazón. Sí, pero cuando hablábamos del corazón traspasado, que estaba presente María, María Magdalena y el discípulo amado, que también se le reconoce como Juan el Evangelista. Pero aquí quiero quedarme con la figura de María. Y ella incluso conservaba y meditaba ese momento que para una madre ver a su hijo crucificado, sabiendo que veía también a su Dios y Señor, como le dijo su prima Isabel, cuando la visitó la Santísima Virgen María: ¿qué viene a mí la madre de mi Señor? Ella también ve esto y lo medita en su corazón. Todas estas cosas las contemplaba y las meditaba, pero no era una meditación simple, ay, mira, esto pasó porque esto tenía que pasar por... No, era una meditación donde hacía que más aumentara su amor por Dios. María está allí cuando el corazón de su hijo es abierto. Y eso es importante tenerlo en cuenta. Ella fue la discípula fiel, incluso ella es la que lo recibe al bajarlo, cuando lo bajan de la cruz. Ella contempla el amor llevado al extremo. Dos corazones, como vemos en la imagen, una relación única, un vínculo inseparable. No confundamos el Sagrado Corazón de Jesús, adoración, al Inmaculado Corazón de María, veneración. Repito, no confundamos el Sagrado Corazón de Jesús, que es y podemos adorar, entendiendo que estamos adorando al ser, al Cristo mismo, con el Inmaculado Corazón de María, que es el que veneramos, porque ella es una criatura. Jesús es Dios, María es criatura y Madre de Dios, la Theotokos.
título que resume Madre de Dios en griego, Theotokos. Pero existe una unión singular entre ambos, porque María gestó por 9 meses a Jesús en su vientre, y Jesús toma todo de María porque no hubo intervención de varón. Jesús nace de una virgen, ya eso es algo milagroso. ¿Y cómo toma todo? Toma todo el material genético, si lo queremos ver así, de María, de su interior, para formarse un cuerpo y nacer para traer esa luz al mundo. Por eso es que ella se le llama también en las letanías Arca de la Nueva Alianza. Continuamos. El corazón de María conduce al corazón de Jesús. Esto lo traigo, parafraseándolo, de las bodas de Caná. Cuando María le dice, no tienen vino, y Jesús le responde, ¿qué tenemos que ver nosotros? O sea, ellos se quedaron sin vino. O sea, no es un tema, por lo menos en el caso de nosotros, porque somos los invitados. O sea, ¿qué nos importa, por decirlo así? Podríamos decirlo así. Ojo, no lo malentiendan, sino no es de nuestro interés. Pero ella le dice después a las personas que se habían quedado sin vino, que le fueron a preguntar, ella le dice, hagan lo que él les diga. Y ese es el ser más, esa es la parte más representativa de lo que es María y la devoción a la Santísima Virgen María. A Jesús por medio de María. Ella nos dice, hagan lo que les diga, vayan a Él. Yo soy su madre. Y como madre quiero lo mejor para ustedes. Y lo mejor para ustedes es que vayan a mi hijo, no se queden conmigo. Yo solamente soy la esclava del Señor. Su sierva, si también lo queremos ver así. Continuamos. Repito la frase, el corazón de María conduce al corazón de Jesús y el corazón de Jesús nos conduce al Padre. Y ahí se crea como una cadena o una escalera, si lo quieren ver, de amor. Una devoción mariana bien llevada nos conduce a Cristo y Cristo nos comunica directamente con el Padre. ¿Se ve la idea? Entendiendo esto, les hago la siguiente pregunta. ¿Qué podemos aprender de María para contemplar mejor a Jesús? ¿Qué podemos aprender de María para contemplar mejor a Jesús? ¿Alguien quiere comentar algo? ¿Qué podemos aprender de María? ¿Qué podemos aprender de María para contemplar mejor a Jesús? Bueno, pienso que una de las cosas que podemos ver de María es la entrega a Dios. Esa entrega desinteresada, esa voluntad que pone en su totalidad en las manos de Dios. ¿Alguien más quiere compartir algo? Poder tener un corazón como el de María, pero eso es difícil en esta humanidad, ¿no? Pero difícil, pero no imposible, lograr tener el corazón abierto a todas las posibilidades que nos ofrece ese amor que ella tenía por su hijo tan grande. Okay. ¿Alguien más quiere compartir algo? A lo que han compartido voy a agregar lo siguiente. ¿Qué podemos aprender de María para contemplar mejor a Jesús? Guardar, meditar, permanecer y acompañar. Repito, guardar,
meditar, permanecer y acompañar. Le hago un spoiler ya en este video, y es que esto, digámoslo así, son las características medulares de lo que es ser un guardia de honor. Guardar, meditar, permanecer y acompañar. María no abandona a Jesús cuando llega a la cruz. El amor verdadero permanece cuando amar cuesta. Repito, el amor verdadero permanece cuando amar cuesta. Y si cambio la palabra amar por elegir, miren cómo se escucha esta frase final de este punto número 5. La elección verdadera permanece cuando el elegir cuesta. Pasemos al punto número 6. Escuela del amor de Dios. Recordemos que hasta este momento hemos estado hablando tanto de personajes bíblicos como de padres de la iglesia, padres apostólicos y algunos santos. En este caso vamos a entrar a hablar ya de dónde surge esta devoción como la conocemos hoy en día, porque todo era como una prefiguración y hablaban del corazón de Jesús y todo esto que veníamos hablando. Y entramos en esta parte del punto número 6. San Francisco de Sales y Santa Francisca de Chantal y la Escuela del Amor. Llegamos al siglo XVI, siglo XVII. San Francisco de Sales vivió entre el año 1567 al año 1622. San Francisco de Sales es un santo de la Iglesia Católica y tiene el título de doctor de la Iglesia por sus aportes profundizando en el depósito de la fe. Su espiritualidad está profundamente marcada por el amor de Dios. Para él la vida cristiana no es simplemente cumplir obligaciones, es responder al amor con amor. Junto con él tenemos a Santa Juana Francisca de Chantal. De ella hicimos una mini biografía aquí en el canal de YouTube, lo del Camino 24, PTY. Y de San Francisco de Sales también hicimos una mini biografía. Ella, Santa Juana Francisca de Chantal, fundó la Orden de la Visitación de la Santísima Virgen María en el año 1610. Aquí encontramos una conexión providencial, o sea, algo que la providencia, y hablamos de la providencia de Dios, hizo posible. San Francisco de Sales, Santa Juana Francisca de Chantal, Visitación, Santa Margarita María Alacoque. De Santa Margarita hablaremos en la otra pantalla, en la otra imagen. Pero aquí me quiero quedar en esta unión. San Francisco de Sales contacta a Santa Juana Francisca de Chantal. San Francisco de Sales, cofundador, y fue el director espiritual de Santa Juana Francisca de Chantal, la cual es fundadora de la Orden de la Visitación, conocida como las Visitandinas. Y de allí, en ese momento, ocurre algo muy impresionante en medio de esta orden religiosa de las Visitandinas, que es que ocurre las apariciones o las revelaciones del Sagrado Corazón de Jesús, como las conocemos hoy en día, a Santa Margarita María de Alacoque. Continuamos. No significa que San Francisco de Sales haya creado la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Tengamos eso en cuenta. Significa que su espiritualidad del amor preparó un terreno fecundo para su posterior desarrollo. Pregunta para la audiencia: ¿qué diferencia hay entre cumplir con Dios y amar a Dios? ¿Qué diferencia hay entre cumplir con Dios y amar a Dios? ¿Alguien quiere comentar algo? Bueno, yo pienso que es una diferencia abismal, porque cumplir es algo que prácticamente vivimos en el día a día, nosotros como seres humanos,
porque cumplimos con un horario de trabajo, cumplimos con una obligación X, cumplimos y eso lo hacemos por una obligación más que nada. Pero hablando desde el amor es algo muy distinto. Ejemplo, nosotros como madres, cuando hacemos todo tipo de sacrificio, no viéndolo desde el lado malo, sino que ese amor hacia nuestros hijos nos mueve a hacer prácticamente cualquier cosa. Entonces, viendo algo desde la diferencia del amor y la obligación, creo que fue que dijiste, o cumplimiento. Ok, te repito la pregunta. ¿Qué diferencia hay entre cumplir con Dios y amar a Dios? Bueno, sí, me quedo en esa parte como le estaba diciendo. Es muy diferente. Cuando tú haces las cosas por amor, no lo haces por una obligación. Hay un sentimiento de amor que te mueve a hacer algo sin recibir nada a cambio. Sin embargo, la obligación, viéndola, pónganse desde el trabajo, uno tiene o va a un trabajo porque vas prácticamente obligado, porque de eso recibes un beneficio. Mientras que cuando tú haces algo desde el amor, tú no esperas nada a cambio. Entonces yo pienso que la diferencia es muy grande. Y es lo que pienso que Dios espera de cada uno de nosotros, y como fue lo que pasó en el Antiguo Testamento. Las cosas se empezaron a hacer por cumplimiento y se perdió el sentido de lo que es el amor. Dios viene a darle plenitud a eso, a enseñarnos a hacer las cosas desde el amor. ¿Alguien más quiere comentar algo? Bueno, yo siento que no hay ninguna diferencia, porque si tú cumples, tú amas, y si tú amas, tú cumples. Esa es mi opinión. Ok, ¿alguien más quiere comentar algo? Y pido disculpas porque alguien estaban escribiendo en el chat, pero yo no lo había visto hasta ahora. Así que no sé si quiere que le dé lectura a algo que está en el chat o simplemente continuamos. Hola, buenas noches. Buenas noches. Acabo de llegar, pero estaba oyéndolo, pero Okay. no podía contestarle. Bueno, yo oyendo lo de cumplir y de amor, pues yo pienso que cuando uno lo hace, ama a Dios con amor, por amor, es algo que realmente viene desde dentro. O sea, no importa lo que quien se interponga o lo que te digan, tú lo sientes, amas a Dios por amor. Pero cuando es por cumplir, solamente lo haces porque tengo que cumplir. Como cuando vamos a la iglesia, o hacemos un trabajo en la iglesia, lo hacemos de repente para cumplir, pero no es que querramos hacerlo, porque hay que cumplir con él. Pero cuando lo hacemos de corazón, pues lo queremos hacer de verdad y lo sentimos y queremos seguir. Pero cuando no es por cumplir, entonces nada más queremos salir rápidamente de eso. Exactamente. Es cumplir y ya. Exactamente. Bueno, gracias. Gracias a usted, señora Rosa, por dar su opinión. Y no le había dicho bienvenida. La verdad es que como estoy leyendo y viendo el tema de la presentación también al mismo tiempo, se vuelve un poquito complicado. Pero bueno, gracias por su aporte y creo que todos vamos encaminados en la misma línea. Para resumir, puedo compartir con ustedes que la obediencia cristiana alcanza su plenitud cuando nace del amor. Podríamos también cambiar la palabrita nuevamente del amor por la obediencia cristiana. Alcanza su plenitud cuando nace de la libre y voluntaria elección. Recordemos que el amor no es solo un sentimiento, sino una libre elección por algo o por alguien. Y entendido alguien, en este caso, a Jesús. ¿Ok? Continuamos. Ya estamos llegando al final de la presentación. Y en este caso, vamos a entrar al apartado medular de la presentación, para mí, ¿no? Santa Margarita María y el nacimiento de una devoción universal. Santa Margarita María Alacoque vivió entre el año 1647 a 1690,
Dato curioso de estos 3 santos que mencioné, lo de la presentación, la diapositiva anterior y la actual, que estamos viendo que es la diapositiva número 7, es lo siguiente: todos eran franceses. Por eso sus nombres, ¿no? tan curiosos. Continúo. Santa Margarita María Alacoque, religiosa de la Visitación, era una monja de clausura del monasterio de la Visitación. En el siglo XVII recibió revelaciones privadas en las que Cristo le manifestó de manera particular el misterio de su corazón. Aquí debemos enseñar o señalar algo esencial. Una revelación privada no añade nada al depósito de la fe. Repito, una revelación como la que tiene Santa Margarita María Alacoque sobre el Sagrado Corazón de Jesús no añade, siendo es una revelación privada, no añade nada al depósito de la fe. La revelación con R mayúscula definitiva está en Cristo y fue transmitida por los apóstoles. Las revelaciones privadas pueden ayudar a vivir más profundamente esa única revelación. O sea, la revelación que sufre, o no por sufrir no, sino que tiene esta santa de Dios, Santa Margarita María de Alacoque, esa revelación en particular hace que ella, por medio de lo que ella transmite, vivir más profundamente la revelación con R mayúscula, que fue la que recibieron los apóstoles, con mayor profundidad. Esa revelación la podemos vivir con mayor profundidad. Ahí casi me enredo con ese tema. Ingrid, ¿nos quieres comentar algo? Hay un comentario escrito. Ok, muchas gracias. Con respecto a la pregunta anterior, si no lo vi, dice: para mí cumplir y amar a Dios van de la mano. Amar a Dios no es solamente decir que lo amamos o asistir a la iglesia, sino tratar de demostrarlo con nuestras decisiones y nuestra manera de vivir. Bueno, así lo entiendo yo. Me corrigen si estoy equivocada. No. En realidad, Lourdes, que nos comentó acá en el chat, no está equivocada. Y es como le voy a responder con algo que le dijo Jesús cuando le preguntaron en qué se resume el amor, los mandamientos de la ley de Dios y los profetas. Él dijo: amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. Eso le preguntó Jesús a un escriba, a un maestro de la ley en el Nuevo Testamento. Y Jesús le responde, y le voy a dar esa respuesta a usted: no está lejos de llegar al reino de Dios. Continuamos. Una pregunta. A ver, cuéntame. Una pregunta, disculpa. Ajá. Justo estábamos conversando, Negra y yo, porque tenemos opiniones distintas. Yo pienso que es algo totalmente, o sea, hay una diferencia abismal. Viéndolo desde el punto de que muchas veces hacemos las cosas por cumplimiento y no por el amor. Lógicamente, cuando tú amas, eso te va a llevar a que tú hagas las cosas, en este caso para con Dios. Si tú amas a Dios, eso te va a llevar por consecuencia a todas esas cosas que permean en Dios. A ser un buen cristiano, a amar al prójimo, a ayudar y demás. Porque justo le decía yo a tu mamá que es como cuando el discípulo que estaba siguiendo a Jesús y le pregunta qué debo hacer para llegar al cielo, algo así, para hacerlo. Y él le dijo, bueno, tienes que cumplir, le empezó a decir cosas de los mandamientos y él dijo, yo cumplo desde niño todos los mandamientos. Entonces Jesús le dice, entonces vende todo lo que tienes, que era una persona rica, vende todo lo que tienes y sígueme. Pero él no estaba dispuesto, a pesar de que cumplía todos los mandamientos, él no estaba dispuesto a vender todo lo que tenía. No lo veamos solo desde la parte material, él no estaba dispuesto a darlo todo por seguir a Cristo. Y él le dice, o sea, se puso triste porque él no estaba dispuesto a hacerlo. Él siguió caminando, Jesús siguió caminando y el chico se quedó. Entonces, no, fue al revés. Jesús se quedó viéndolo y él se fue. Bueno, muchas fue que se fue. Por eso estoy parafraseando el texto bíblico. Claro, claro. Sin embargo, vimos eso, una persona que cumplía los mandamientos, que es algo que nosotros no hacemos en su totalidad. No cumplimos todos los mandamientos. La persona cumplía los mandamientos
pero aún así su amor no estaba tan inmenso por Dios al punto de dejarlo todo. Es lo que creo yo que vivimos regularmente como cristianos. Tratamos de cumplir, tratamos de amar a Dios, pero no llegamos a esa totalidad, porque ni cumplimos todos los mandamientos ni amamos con todo nuestro corazón a Dios. Entonces eso era, por eso que fue mi opinión, ¿no? Yo le digo igual, no hay opinión buena o mala, porque igual estamos tratando de aprender y de desarrollar algo que de repente veíamos muy, muy micro, ya ahora expandirlo un poco más. Disculpa que me alargué aquí, pero viéndolo pues desde esa enseñanza bíblica. Él cumplía todos los mandamientos, pero él no estuvo dispuesto a dejar sus riquezas para seguir a Cristo. Pero Cristo no le dijo, bueno, ahora te condenarás o no, simplemente respetó su decisión. Si no estás dispuesto a dejar todo para seguirme, está bien, sigue tu camino. Entonces, claro, yo pienso que cuando va mancomunado el amar y el cumplir, se vuelve una combinación perfecta, por decirlo así. Porque si tú amas, tú lo vas a hacer de corazón vas a ir a la iglesia, de corazón vas a buscarlo, de corazón vas a seguirlo, a diferencia de que cuando solamente vamos por cumplimiento, pero no tenemos un amor real a Dios, o está apenas creciendo en nosotros. Así que pues por eso yo lo veo así también, viéndolo desde ese versículo bíblico. Para recordar y agregar a lo que comenta Ingrid, realmente es valioso el aporte y no se aleja de todo lo que hemos conversado. Está en esta frase que les comenté al final. La obediencia cristiana alcanza su plenitud cuando nace del amor. Sin amor, tú puedes ser un buen cumplidor de la ley, como ponía el ejemplo de Ingrid, pero te falta la parte de la elección, lo más importante, que es Cristo. Entonces, por eso también se habla, y la iglesia enseña como madre y maestra, que el amor, hay amor humano. Una persona puede sentir amor por otra sin tener la presencia de Dios en su vida. O sea, me refiero a presencia a Dios en su interior. Uno puede enamorarse, puede amar a sus hijos, puede sentir amor por su familia, puede ser una buena persona, pero le falta algo. Y es eso lo que le dice Jesús a el joven rico. Te falta una cosa. Porque lo mira con amor y le dice, te falta esto. Eres buena persona, tú amas a tu familia, quieres y respetas a tus padres. Digamos que eres la mejor persona que he visto que cumple a plenitud lo que es la ley que se le entregó a Moisés. La pregunta clave es, ¿qué te falta para alcanzar el reino de los cielos? Bueno, toma lo que tienes, véndelo, dáselo a los pobres y sígueme con tu cruz. Toma tu cruz y sígueme. La cruz son los problemas, las enfermedades, el dolor, todo eso. Y sígueme. El hombre no pudo hacer eso. La única cosa que le faltaba no la pudo completar, porque ya estaba acomodado a cumplir. Continuamos. Entonces resumiendo la plenitud de todo llega, como lo dijiste antes que le comentaste a Lourdes, la plenitud de todo llega a cuando el amor es el motor de todo. Pero el amor en Dios y para Dios. Sí, exacto. Es que cuando tú pones ese ejemplo, disculpa que me vayas un poquito, el ateo ama. Sí. El que no cree, el agnóstico ama, pero no tiene a Dios. Entonces es un amor incompleto. Exacto. Porque no tiene el que es amor. Entonces, ¿cómo es en su plenitud? Si amando también tienes a Dios en tu vida, claro, eso no es solamente, bueno, tengo a Dios en mi vida y amo, no. Eso es un conjunto de cosas. Cumplir con las leyes de Dios, más movernos desde el amor al prójimo, el amor a Dios sobre todas las cosas. Entonces, es como un conjunto de cosas, ¿no? Por eso es que, mira, parece mentira, pero qué bonito es cuando uno puede profundizar en estas cosas y no solamente quedarnos a veces en un texto, porque solamente vemos algo muy pequeño sin poder profundizar qué recibieron los apóstoles y qué se enseña. Entonces, es muy bonito verlo desde esa profundidad. Muchas gracias. Traigo una frase para acotar ahí a lo que comentaba Ingrid, de San Agustín, doctor de la Iglesia, que hablaba, y lo vimos aquí en esta presentación, en este video, con respecto sin hablar de la devoción del Sagrado Corazón de Jesús, él tenía una frase muy bonita que decía, ama y haz lo que quieras, porque el que ama a Dios
no va a ser algo que esté en contra a Dios. ¿Se entiende? Por eso él hablaba de esa libertad de decir, ama y haz lo que quieras. ¿Por qué pongo esta frase de ejemplo? Porque a veces nosotros decimos, cumplimos, pero también tenemos que tener amor ahí. No, al revés. El amor debe estar presente y el centro y todo lo demás girando en torno a eso. ¿Pero qué amor? El amor a Dios. Y ese amor debe redundar, no quedarse mezquineado en nosotros, al prójimo. ¿Se entiende? Continuamos entonces, ahora sí. Dice acá, en mis apuntes, tengo acá, ya cerrando el tema de las revelaciones privadas y demás. Pasamos a la parte de, junto a Santa Margarita María, encontramos al beato Claudio de la Colombiere. Aquí no lo tengo, también es francés. Él vivió entre el año 1642 a 1682. Él, este beato, fue su director espiritual y uno de los grandes propagadores de esta espiritualidad. Él era el sacerdote confesor, director espiritual de Santa Margarita María de Alacoque, y ella es la que él le confiesa todo lo que estaba viviendo con esas apariciones donde Cristo le revelaba su corazón. También debemos mencionar a San Juan de Eudes. Vivió entre el año 1601 a 1680. El Papa Pío XIII lo reconoce como una figura fundamental en la historia litúrgica de esta devoción. Así, el desarrollo histórico no fue una obra de una sola persona, como hemos visto hasta el momento. La Iglesia fue profundizando progresivamente en el misterio del corazón de Jesús y el propio Cristo se lo revela a Santa Margarita María de Alacoque y ella a su vez lo transmite a su confesor. No fue que ella se paró a toda boca a hablar en un megáfono en una calle. A mí se me apareció Cristo y me reveló su corazón y me dijo esto y esto y esto. Ella todo era nada más con el confesor. Y el confesor, junto con este otro sacerdote, San Juan de Eudes, comienzan a darle esa propagación a esta bella devoción ya propiamente fundamentada del Sagrado Corazón de Jesús. Pasemos ahora al punto número 8. El magisterio de la Iglesia Católica. Este lo vamos a pasar un poquito más rápido porque ya hablamos de este numeral, que ahí tengo el número en grande. El numeral 478 del Catecismo de la Iglesia Católica. Llegamos al punto doctrinal. En el numeral 478 decíamos, Jesús nos ha conocido y amado con un corazón humano, con un corazón que ve la necesidad del hombre de misericordia, ve la necesidad del hombre de redención, que hay fe incluso en personas que no eran judías en su momento. Recordemos a tantos que llegaron allí, los paganos que llegaron, la mujer que le dijo el tema de los perritos, no sé si se acuerdan de esa lectura, o también está el hombre, el centurión, que le dice, Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Y Jesús responde, yo no he visto fe más grande que la de este hombre en ninguno de ustedes como judíos. Y eso habla también de los apóstoles, ojo. Entonces, vemos que Cristo amaba con un corazón humano, con esa calidez que el humano ya había endurecido su corazón. Él viene a mostrándonos y enseñándonos su corazón, viene a darle una nueva vida a ese corazón que la humanidad hoy en día también es así, está endurecido por tantas cosas. El catecismo en ese numeral que nos hemos tocado, esa frasecita que les he dicho, Jesús no nos ha conocido y amado con un corazón humano, añade que su corazón traspasado es el signo del amor con que el Redentor ama al Padre y a todos los hombres. Esto es fundamental. Y aquí viene una parte importante de esta devoción y una pregunta para cada uno de nosotros ahorita. ¿Qué adoramos? ¿Qué adoramos en esta devoción? ¿Adoramos un órgano? ¿Adoramos una imagen de un corazón? ¿Qué adoramos? A ver, ¿quién quiere comentar algo?
Bueno, yo voy a hacerme eco de la lectura que está ahí. Dice, no adoramos un órgano por separado. Porque no es que diga, bueno, vemos el Sagrado Corazón de Jesús y la mano es una cosa, el cuerpo es otra, sino, como tú lo dijiste, esa parte íntima del ser humano. Y en este caso, también Jesús lo tuvo porque fue humano. Fue Dios hecho hombre, verdaderamente Dios. Entonces, no adoramos solamente viéndolo como una imagen o como un órgano separado, sino viendo en esa intimidad del mismo Cristo. Muy bien. Y es tal cual como dijo Ingrid. No adoramos un órgano separado de Jesús. Adoramos a Jesucristo. Su corazón pertenece inseparablemente a la persona divina del Hijo, la segunda persona de la Santísima Trinidad. El Papa Pío XII, en un documento, en una bula pontificia que él emitió que se llama Aurestis Aquas del año 1956, esta encíclica es una de las grandes referencias magisteriales sobre el Sagrado Corazón de Jesús. El Papa Pío XII explica que el corazón de Cristo es un signo particular expresivo de su amor, o sea, de la elección por la humanidad. Y recuerda la larga preparación histórica de esta devoción. Por eso, el Sagrado Corazón no es una devoción marginal, es una forma profundamente cristocéntrica de contemplar la encarnación, la cruz, la Eucaristía, o sea, la Eucaristía, voy a usar un término que escuché de una niña en estos días, el pancito, pero ella lo dice como niña, ¿no? Una niña de 3, 4 años. Y ya me perdí por dónde iba. Ajá. Ok. La encarnación, la cruz, la Eucaristía, la redención y el amor de Cristo por cada uno de nosotros. Pasemos al punto número 9. Estos son puntos sí son más rápidos. ¿Qué significa ser devoto del Sagrado Corazón? Ahora, esto es bastante breve. Significa, y aquí podemos evitar que la devoción se reduzca a una práctica externa. Podemos tener imágenes, medallas, novenas, consagraciones, hacer los primeros viernes de mes. Todo puede ser valioso, pero nada sustituye lo esencial. La verdadera devoción produce 4 respuestas, y son estas 4 que tenemos aquí. Adoración. La verdadera devoción produce eso. Adoración, reconocer a Cristo como Señor y Salvador. Amor, también podemos decir elección. Responder al amor o a la elección que hemos recibido. ¿Qué respondemos? Respondemos a la elección de Cristo por nosotros. Reparación, consolar el corazón de Cristo mediante una vida ofrecida a Dios y la reparación por el pecado. ¿Qué quiere decir? Que yo hago lo que no hace el mundo. Busco de Dios, lo adoro, lo amo, lo elijo en todo momento y en todo lugar, en todas las horas de mi día. Y hago todo lo que hago para la mayor gloria de Dios y el bien de las almas. Conversión. Permitir que Cristo transforme nuestro corazón, o sea, nuestro interior, para hacer otros Cristos y así ser luz y sal en la tierra. Pregunta de estos 4 puntos. ¿De qué sirve llevar el Sagrado Corazón de Jesús en el pecho si no dejamos que Cristo gobierne nuestro corazón? Podríamos también decir, ¿de qué nos sirve tener una novena, una imagen, un sacramental, todo eso, si no dejamos que Cristo gobierne nuestro corazón? ¿Qué opinan? ¿Nos sirve de algo? ¿No nos sirve de nada? Creo que ahí sí le da vida a cuando Jesús hablaba, sí, creo que en algún momento
el hijo de las vanas repeticiones, por decir algo. En este caso sería una vana, devoción, en el sentido, o viéndolo así, en el tanto cuanto no lo hagamos por amor, no lo hagamos realmente para dar toda la gloria a Dios. Porque sí, muchas veces tal vez hacemos algo, pero en nuestro corazón no lo está viviendo profundamente. Y es ahí donde creo yo que cada uno de nosotros como cristianos es como debemos pedirle a Dios: Señor, dame más fe de ti. Señor, ayúdame a serte fiel. Ayúdame a que así como tu corazón arde de amor por mí, yo pueda ser recíproco. Mi corazón también pueda arder de amor hacia ti. Claro, no nos quedemos, y yo lo veo así desde este punto, no nos quedemos que a veces porque algo empieza de repente no de la mejor manera hacia Dios. Porque muchas veces empezamos a seguir a Dios por obligación, por cumplimiento, porque no nos queremos condenar. Pero no quedarnos en ese punto, sino que cada acción que vayamos haciendo nos deba llevar a amar más a Dios. Nos deba llevar a decir, bueno, sabes, yo empecé cumpliendo, pero ahora yo cada vez que lo hago me siento más feliz. Ejemplo, en estos días le decía yo a alguien, y lo comento sin pena porque como cristianos nosotros vivimos diferentes cosas. Muchas veces uno no tiene el deseo en su plenitud de ir a misa, porque de repente uno se siente muy cómodo un domingo en casa, uno no quiere salir de su casa, pero es ahí donde está nuestra elección. Yo elijo ir a misa, yo elijo ir a estar con Jesús, porque Él es el que me lo da todo, y de repente empezamos así, tal vez con un cumplimiento, pero que pienso yo que el final sería eso, llevarnos al amor, a la totalidad del amor. Y eso no lo hacemos nosotros por nuestra propia voluntad, no lo hacemos nosotros porque somos los mejores eligiendo, sino es porque Dios, por medio de su misericordia, nos da esa gracia, porque hasta eso es una gracia de Dios, todo es gracia de Dios. Entonces, pienso que sí, si tenemos una devoción X, o tenemos en nuestra casa novenas, rosarios, dijes, tantas cosas, pero no somos testimonio del amor de Dios, no tratamos de vivir lo que Dios nos enseña, nos deja en su palabra, al final es como vana, porque nos debe llevar a eso, a este ejercicio del amor. Pero pienso que igual debemos pedirle eso a Dios y tenernos a la vez paciencia para dar esos pasos de poco a poco. Porque si hubo un momento en el que de repente decimos, no, ya no siento nada, pues aquí dejo todo, no, porque no estamos esforzándonos, sino que es ese poquito a poquito siempre. Señor, que yo no me aparte de ti jamás, sino que en medio de todo siempre siga eligiéndote, buscando. Muchas gracias, Ingrid, por tus comentarios. No sé si alguien quiere compartir algo más antes de darles una frase que tengo aquí en mis apuntes. Hola, buenas noches. Buenas noches. Bueno, pienso bien que sí, pero que esto no se da tan fácilmente, sino poco a poco, hasta que uno aprende el verdadero amor a Dios, o a Cristo, o al corazón de Cristo. Así es. Así, yo estaba viendo los pasos y pienso, el primero, que es reconocer a Cristo Jesús como único Señor y Dios verdadero, y después pondría el cuarto, que es permitir que Cristo transforme nuestro corazón de piedra en carne. Y después pondría los otros dos. Ok, muchas gracias. Sí, es difícil llegar allí. Bueno. Sí, y valoro la observación, pero lo puse en ese orden y tiene lo veo en ese orden más bien por un sentido catequético. Uno adora porque reconoce a Cristo intelectualmente. Después uno ama porque responde al afecto sincero de Cristo. Luego, por responder, tú quieres hacer cosas que agraden a Cristo, y eso es reparar. Y a través de todos estos pasos llega uno a entrar en un proceso de conversión constante en el cual todos estamos inmersos.
No es una conversión como una conversión instantánea o puntual, no sé si me entienden, sino que es una conversión que se da constantemente. ¿Okay? Solamente para que lo tengamos en cuenta, por eso lo puse en ese orden. Y sí, valoro el comentario con respecto a reordenar la imagen, pero en el sentido catequético está en esos pasos, porque todo esto debe redundar, y esto es como un ciclo, vuelve e inicia, adoramos, amamos, reparamos, entramos en conversión, volvemos, adoramos, amamos, reparamos, nos convertimos, y así, es un círculo sin fin que va ampliando esa elección hacia Dios, que debe ser permanente. ¿Ok? Continuamos. Aquí le quiero agregar este punto. Dice, no basta llevar la imagen de Cristo, hay que llevar su vida dentro de nosotros. Y su vida no es solamente conocerlo intelectualmente, sino, si queremos y nos hacemos llamar cristianos, seguidores de Cristo, debemos configurarnos con Él y hacer lo que el Maestro hace. Ser otros Cristos en medio de la realidad que nos toca vivir. Pasemos a la siguiente diapositiva, ya estamos terminando. El Sagrado Corazón y la Divina Misericordia. Muchos tienden a pensar de que estos son dos devociones por separado, pero no lo es así. Eso yo lo aprendí con el tiempo. Ahora llegamos al último punto. Aquí podemos descubrir que la devoción al Sagrado Corazón y la devoción a la Divina Misericordia no son dos caminos desconectados. La misericordia es una manifestación del amor de Cristo. Tengamos en cuenta eso. La misericordia es una manifestación del amor de Cristo, y el amor de Cristo lo vemos simbolizado en su corazón. Por eso, en esta imagen que les tengo acá, vemos que sale esos rayos que simbolizan el agua y la sangre que brotaron del costado abierto de Cristo, que simbolizan la expresión del amor que Él tiene por cada uno de nosotros. Podemos decir, la misericordia es el amor de Dios que se inclina sobre nuestra miseria. ¿Y cuál es nuestra miseria? El pecado. Dios se inclina. No que se inclina a hacer reverencia, se inclina a que se acerca a nosotros. Se acerca no solo como cuando se acercaba en el Antiguo Testamento. Mira, yo hablaba con fulano, mengano, y le decía qué tenía que hacer y esto y lo otro, como cuando hablaba con Moisés, con Abraham, con Isaac, con David, con los profetas, los reyes, etc. Sino que en esta ocasión se hace tan cercano al punto que toma y se hace uno como nosotros, todo menos en el pecado, y da la vida por nosotros como ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Continuamos acá. Y entonces, ¿dónde contemplamos ese amor llevado al extremo? Yo se lo voy a responder. En el corazón abierto de Cristo, como leímos en Juan capítulo 19, versículo 34. Al instante salió sangre y agua. El corazón abierto nos habla de un amor que se entrega, y la misericordia es precisamente Dios que no se cierra ante nuestra miseria, y nuestra miseria es el pecado. Dios entra a este mundo. Jesús, la segunda persona de la Santísima Trinidad, se hace todo igual a nosotros menos en el pecado, pero está inmerso, o sea, rodeado de pecadores. Por eso que se mete en nuestra miseria, y eso es la misericordia. Santa Faustina Kowalska, ella, que es la santa, una mujer que estaba en un claustro, se le aparece Cristo y le revela la devoción a la Divina Misericordia. Ella vivió en el siglo XX, entre los años 1905 a 1938. Recibió revelaciones privadas. Recordemos que son las revelaciones privadas, no agregan nada al depósito de la fe, sino que nos ayudan a profundizar en el mismo. Con esta imagen, el Cristo de la Divina Misericordia. Su mensaje nos presenta una misericordia distinta de la de Cristo.
nos vuelve a llevar al centro, que es Jesús. Es la imagen de la divina misericordia. Los rayos que brotan del corazón de Cristo recuerdan precisamente la sangre y el agua vinculadas al misterio de su costado abierto. Por eso podemos hacer esta síntesis. Sagrado Corazón de Jesús, Cristo nos revela cuánto nos ama. Divina Misericordia, Cristo nos muestra cómo ese amor se derrama sobre nuestras miserias. ¿Para qué? Para convertirlas y transformarlas, y como leíamos al principio, para darnos un corazón nuevo, un nuevo ser, algo nuevo dentro de nuestro interior. Una devoción contemplada especialmente el corazón que ama. La otra proclama, en este caso las devociones, el Sagrado Corazón, el corazón que ama, y el Cristo de la misericordia que se derrama. Pero el origen es el mismo, el corazón de Jesucristo. Me voy a quedar en esta parte de la diapositiva. Y llegamos a la parte de preguntas finales. Y acá le hago un par de preguntitas ya para cerrar. Si Jesús conoce perfectamente nuestro corazón, ¿qué encontraría hoy dentro de él? Les voy a dar algunos ejemplos. Encontraría gratitud, heridas, resentimiento, indiferencia, deseo de conversión, amor, pecado que todavía no queremos entregar. ¿Cuál de estas opciones le toca a cada uno de ustedes? Pueden decir que son todas, algunas pueden comentar. Hola. Hola. Bueno, yo diría que la tomaría todas al mismo tiempo. Ok. ¿Alguien más quiere comentar? Pienso igual que las tomaría todas. Ok, muchas gracias. Siguiente pregunta para finalizar. ¿Qué pecado o qué pecados todavía no queremos entregarle al Sagrado Corazón de Jesús? Y ustedes me dirán, pero ¿por qué yo le voy a entregar pecados al Sagrado Corazón de Jesús si yo tendría que entregarle mi amor? Porque si le abrimos la puerta a Jesús, le abrimos nuestro corazón, Jesús renovará todo nuestro ser. Y eso involucra nuestro corazón, recordando que es nuestra mentalidad, nuestros sentimientos y todo si le abrimos ese corazón. Entonces, la pregunta sería, ¿qué pecados todavía no queremos entregarle al Sagrado Corazón de Jesús? Y una segunda pregunta sería, ¿qué parte de nuestro corazón todavía no hemos permitido que Jesús toque? No como el órgano, recordemos, sino más bien, ¿qué parte de mi vida, de mi diario vivir, yo digo, aquí Dios no se mete, esto no es problema de Dios, yo lo resuelvo solito? La pregunta es esa. ¿Qué parte de nuestro corazón o de nuestro día a día yo digo, o no permitimos que Dios entre o permee? Y esta pregunta es una pregunta trampa, porque en realidad Dios debería permear en todas nuestras realidades. Y van a algunas realidades, voy a dar algunos ejemplos de realidades que ustedes dirían, pero oye, ¿cómo se te ocurre? Bueno, una sería cuando vamos a dormir. Otra sería cuando nos estamos bañando. Otra sería cuando estamos comiendo o también haciendo nuestras necesidades. ¿Por qué no? Porque a veces uno dice, no, aquí Dios no me veas porque me da pena. No. ¿Se entiende? Entonces, tengamos en cuenta estas dos preguntas que les invito, ahora sí, a modo de examen de conciencia, que se hagan ustedes. ¿Qué pecados todavía no queremos entregarle a Dios? Y esos pecados se los entregamos para que Dios los queme y nos dé un corazón nuevo. ¿Y qué parte de nuestro corazón todavía no hemos permitido que Jesús toque? ¿Qué no queremos que cambie? Recordemos lo que le pasó y el ejemplo que nos traía Ingrid del joven rico. Al final
El joven rico simplemente no pudo vender lo suyo porque esa parte dice, no Señor, mi dinero, mis cosas, no, eso no. Yo puedo seguir haciendo todo lo demás, pero esto no me lo toques. Esto no estoy dispuesto a dártelo. Nos hace falta responder en voz alta. O no hace falta, perdón, responder en voz alta estas preguntas. Dejemos unos segundos de silencio para hacerla en nuestra mente y decirle al Señor, me falta tanto, pero yo quiero que tú me ayudes. Me falta tanto, pero yo estoy dispuesto. Tengo miedo, no sé qué va a pasar, no sé qué me vas a hacer. De repente voy a comenzar a vivir como si fuera un monje, una monja. Pero si es tu voluntad, que se haga tu voluntad, no la mía ni la de nadie más, sino la tuya, Señor. Dejemos un momento de silencio para que estas preguntas hagan resonancia en nuestros corazones. Y llegamos a la parte final de este video con una conclusión general. Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío. Podemos cerrar toda esta catequesis con 5 afirmaciones que les voy a compartir. 1. El corazón de Jesús es verdadero corazón humano, el corazón del Verbo hecho carne y que habitó entre nosotros y que hemos visto su gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. 2. En la cruz, ese corazón se abre y se manifiesta el amor hasta el extremo, hasta dar la vida por cada uno de nosotros y así tendernos ese puente de poder que nos permite ir al cielo. 3. María nos enseña a contemplar, guardar y permanecer junto al Sagrado Corazón de Jesús. 4. Los santos nos enseñan que la respuesta al amor de Cristo es una vida entregada a Él. No solamente al órgano, no solamente al símbolo del corazón, sino una vida entregada a Cristo. 5. La divina misericordia es el amor. La divina misericordia es el amor misericordioso del mismo Cristo que brota de su corazón. Estos 5 puntos que les he compartido, veámoslo a la luz de esta ilustración que tenemos acá. Y es Cristo que nos muestra su corazón a cada uno de nosotros hoy. Y Él dice, ámame, como decía San Agustín, ámame, ama y haz lo que quieras. O como también dice el mismo San Agustín, doctor de la Iglesia, mi corazón está inquieto y no descansará hasta que descanse en tu corazón. Por eso podemos terminar diciendo juntos, Jesús no quiere solamente nuestra devoción, quiere nuestro corazón. Y aquí está el desafío, lo que empezamos diciendo en el texto al inicio, Mateo capítulo 11, versículo 29. Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón.
seamos verdaderos discípulos de Jesús y busquemos imitar su corazón, ser mansos y humildes de corazón. No se trata solamente de preguntarnos, ¿soy devoto del Sagrado Corazón de Jesús? La pregunta más profunda es, ¿se está haciendo mi corazón semejante al corazón de Cristo? Finalicemos este encuentro con una oración que es una versión abreviada basada en la oración que se le adjudica a Santa Margarita María de Alacoque, que ya conocen un poquito de quién es ella. Y para eso nos pondremos en la presencia de la Santísima Trinidad. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Desde el profundo abismo de mi nada, me postro ante vos, oh sacratísimo y divino y adorable corazón de Jesús, para rendiros todos los homenajes de amor, alabanza y adoración de que soy capaz. Os descubro mis miserias, mi pobreza, mi flaqueza y todas las llagas de mi alma, y os suplico que tengáis compasión de mí y me socorráis según la grandeza de vuestra misericordia. Oh corazón bondadísimo, no tengo más esperanza que vos. Salvadme y salvad a todos aquellos que se encuentren en peligro de su salvación. No permitas que permanezca en el diluvio de mis inequidades, y con tal de que os ame eternamente, haced de mí cuanto os plazca. Acordaos también de quienes sufren por la enfermedad o cualquier otra necesidad. Os pido por mis parientes y amigos y por las almas del purgatorio, especialmente las más abandonadas. Oh divino corazón, concédeme el don de la oración y la gracia de no separarme nunca de vos, para mí y así para vivir y morir en vuestro amor. Me entrego a vos, Sagrado Corazón de Jesús, confiado eternamente en vuestra misericordia. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, haz mi corazón semejante al tuyo. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del malo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Saludos.